Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Hoy hablaremos respecto a los trastornos del potasio. El potasio es el principal catión del líquido intracelular, con un potasio total corporal de entre 50 y 75 mil equivalentes por kilo, aproximadamente 3.000 mil equivalentes en un humano estándar, pero aproximadamente el 98% está en el líquido intracelular. En cambio, en el extracelular solamente tenemos una concentración de 3,5 a 5 mil equivalentes por litro, esos son los rangos normales. Correlacionado estrechamente con el equilibrio del agua, en el equilibrio ácido-base, con la contracción muscular y la función neuronal, porque establece el potencial de reposo de las membranas celulares. Son de mucha importancia para los internistas porque son trastornos de alta frecuencia que tienen repercusiones potencialmente mortales, sobre todo en pacientes hospitalizados. Hay un amplio diagnóstico diferencial, así que debe ser abordado por el internista. La prevalencia general de la hipercalemia es de 3,3% y la hipocalemia es de un 2%. Ambas aumentan hasta en 5 veces al ver pacientes hospitalizados en comparación con los ambulatorios. Y la enfermedad renal crónica puede alcanzar casi un 20% la prevalencia de hipercalemia. Sobre su fisiopatología, en general, la ingesta de potasio recomendada por la OMS es de 3,5 gramos de potasio al día y se absorbe principalmente en el intestino delgado. Está regulado con un balance interno y otro externo. La regulación del potasio corporal total, que es el balance externo en el fondo, cuánto está dentro y cuánto fuera, tiene que ver con la ingesta y la excreción, que estas dos sean iguales. El principal regulador de esto es el riñón, vía el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los transportadores de sodio y potasio participan también, asociado a todo esto, las deposiciones y la transpiración que nos permiten sacar potasio. La excreción renal parte con un filtrado libre del potasio, en donde se reabsorbe hasta un 70% en el túbulo contorneado proximal, un 20% en el asa ascendente de Henle a través del canal NKCC2, y luego hay una regulación fina manejada por las células principales en el túbulo colector. Los factores que favorecen la excreción son el aumento de sodio y agua en el túbulo colector y el aumento de la aldosterona, que es estimulada por la hipercalemia o por la hipovolemia. La vía el canal apical ENaC también se reabsorbe sodio, que aumenta con la aldosterona, y ese sodio que se reabsorbe es sacado de la célula por vía basal, en el fondo, o sea, el flujo sanguíneo a través de la sodio-potasio ATPasa. Así que ingresa más potasio a la célula, salen en el fondo tres moléculas de sodio y entran dos moléculas de potasio a la célula, y ese aumento de potasio intracelular es luego modulado por el canal ROMK, que es luminal y excreta potasio hacia la orina. Y la última regulación externa son las deposiciones, la saliva, la transpiración, que entre todo eso suma como un 10%. En el colon tenemos canales apicales de potasio que se estimulan por la aldosterona y aumentan en los pacientes con enfermedad renal crónica. Así que hay que tener ojo cuando ocupemos antagonistas de receptor de mineralocorticoides, pese a que haya anuria en enfermedad renal crónica. La regulación interna del potasio. Tenemos la bomba sodio-potasio TPasa, en donde se disminuye el potasio extracelular, metiéndolo a la célula y cambiando este por sodio. Se estimula en general por adrenalina, que en el fondo son los receptores beta-agonistas, se estimula por insulina y por aldosterona. También es regulado por el pH plasmático porque las células hacen un buffer de pH transportando y protones hacia el interior e intercambiándolo por moléculas de potasio. En el fondo es un catión por un protón. También es regulado por la osmolaridad plasmática, que en donde el aumento de la osmolaridad plasmática desplaza agua hacia el extracelular y eso concentra el potasio intracelular, por lo tanto aumenta su gradiente y hace que el potasio siga el agua en el fondo, sale con ello. Una alza de la osmolaridad de 10 milimoles hace una alza aproximada de 0,4 milicalientes por litro de potasio. Y lo último que es una regulación interna es la velocidad del recambio celular, porque como tiene tanta concentración intracelular, la destrucción masiva aumenta el potasio plasmático, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral o la rhabdomiolisis. Las alteraciones del potasio afectan el potencial umbral de las células, que esto es la depolarización. Cuando hay hipercalemia, el potencial de reposo y el umbral se acercan, lo que hace que la célula sea más excitable, pero al estar persistentemente despolarizada por esta cercanía, se inactivan los canales de sodio y disminuye la excitabilidad de la membrana. En el fondo hay como un agotamiento. Con la hipocalemia al revés, se alejan los potenciales de reposo y el umbral, hay una hiperpolarización de la membrana celular, lo que hace que sea menos excitable. En el corazón ocurre que aumentan corrientes de sodio en relación a este cambio y causa arritmias. Ahora vamos a hablar dirigidamente de la hipercalemia.
Esto está definido como un potasio sérico sobre 5 miliecalentes por litro. Es severa si es sobre 6,5 o que tenga alteración en el electrocardiograma características de este trastorno, que vamos a conversar más adelante. Hay una prevalencia aproximada de un 1% ambulatorio, pero en hospitalizados lo podemos ver hasta en un 10% de los pacientes. Hay distintas etiologías. La primera y en el fondo menos relevante para nosotros en este minuto es la pseudo hipercalemia, en donde la muestra que se tomó en el tubito está hemolizada y eso aumenta el potasio solamente del tubo, no del paciente. Luego hay una serie de etiologías que están bajo la disminución de la excreción renal, entre ellas la disminución de la aldosterona o resistencia a la aldosterona, que vemos en enfermedad renal crónica, en algunos fármacos como los AINES, como los inhibidores de la calcineurina, IECA o ARA2, las heparinas, el cotrimoxazol, o los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que en el fondo es su pega, o en caso de insuficiencia suprarrenal primaria. Otro modelo para la disminución de excreción renal es la disminución de sodio y agua hacia distal, en donde la disminución del volumen circulante efectivo está reducida, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca o DHC, dan menos flujo hacia el riñón. La alteración funcional del túbulo distal puede causar también hipercalemia, que esto ocurre en las acidosis tubulares renales tipo 4, o en el fondo falla renal aguda o crónica, que por múltiples mecanismos, como el de la disminución, el de la resistencia a la aldosterona, pero varios más, también produce hipercalemia. Otro grupo de etiologías son las que ocurren a través del shift celular, en donde el potasio que está dentro de la célula sale. En primer lugar, a destacar cuando ocurre destrucción celular, como el síndrome de lisis tumoral o rhabdomiolisis ya comentados, la hemólisis en quemadura extensa, cuando se inhibe la bomba sodio-potasio TPasa, cuando jugamos beta bloqueo o hay un déficit de insulina, o cuando hay salida de potasio por ejemplo, la hiperosmolaridad que ya comentamos, o por acidosis, haciendo shift. Vamos a la clínica. Como antecedente hay que ir a buscar dirigidamente comorbilidades, enfermedad renal crónica, diabetes, cardiopatía, o falla renal, o perdón, o falla hepática. Hay que ver qué fármaco ocupa, dirigidamente preguntar por IECA, ARA2 o antiinflamatorios no esteroidales. Los síntomas cuando ya están presentes son debilidad muscular, parálisis o parestesia, y siempre tenemos que enfocarnos en buscar la causa. Ir dirigidamente a buscar deshidratación, cambios o nuevos fármacos, que haya un aplastamiento muscular, por ejemplo, que esté recibiendo quimioterapia o que tenga una diabetes descompensada. El estudio que le vamos a hacer a este paciente obviamente va a ser en relación al potasio, vamos a solicitar gases en sangre, glicemia, función renal, y si todo eso está negativo, en el fondo no tenemos una explicación clara, vamos a estudiar el eje de renina-aldosterona. Em, en general, estos cuadros pueden ser tan graves que la parte del estudio etiológico pasa a un segundo plano versus el tratamiento, del cual vamos a hablar ahora. Siempre tenemos que tener al paciente con monitorización electrocardiográfica y al ingreso a todos los pacientes le vamos a tomar un electrocardiograma porque nos determina conducta. Los cambios en el electrocardiograma siguen un orden en donde los primeros que aparecen son las ondas T picudas, luego se prolonga el PR, puede haber una pérdida de la P después de eso, y ya cuando estamos en ensanchamiento del QRS estamos prácticamente a puertas de causar una taquicardia o fibrilación ventricular. Es una emergencia médica esta condición siempre que haya un cambio en el electrocardiograma o que el potasio esté sobre 6,5. Lo primero que vamos a hacer cuando esto ocurre es realizar una estabilización de la membrana. Para eso le vamos a dar al paciente gluconato de calcio al 10%, que una ampolla se pasa entre 3 y 5 minutos, y lo que hace eso es aumentar el potencial en el fondo, aumentar el potencial de polarización de la membrana. Esto empieza su acción en menos de 5 minutos, dura entre 10 y 30 minutos y se titula en contra del QRS ancho, por eso es tan importante la monitorización y los electros. Se puede repetir cada 5 a 10 minutos. Luego vamos a usar medidas de shift, en los cuales tenemos principalmente la insulina y los betagonistas. La insulina vamos a usar una unidad de insulina por cada 5 gramos de glucosa. Primero se da la insulina en bolo y luego se pasa a la glucosa. Y los betagonistas en general usamos salbutamol en nebulización, eh, que en general se hace la nebulización en 10 minutos y eso por 3 veces. Ambas bajan aproximadamente 1 equivalente por litro de potasio cada una. Luego vamos a tener que hacer como un esfuerzo por eliminar el potasio corporal porque lo tenemos muy alto. Y para eso, si es que hay diuresis, vamos a dar furosemida, un diurético. Le vamos a dar, depende de si es que usante o no y todo, pero una dosis para partir podría ser 40 miligramos cada 12 horas endovenoso. Y esto se podría asociar eventualmente a solución salina según cómo esté el VEC del paciente, porque así aumentaríamos la oferta
al distal de sodio. Si es que hay falla renal, va a haber una menor acción de este efecto, o sea, de este medicamento, porque el mecanismo de acción es tubular. Luego vamos a pensar en la eliminación intestinal a través de las resinas de intercambio. Em, lo más común en nuestro medio es usar caixalate que cambia sodio por potasio y actúa a nivel colónico. Se da 1 gramo por kilo por día, pero esto se divide entre 2 a 4 tomas vía oral. Y hay que asociarlo a un laxante para evitar isquemia intestinal. No es tan rápido, demora como 24 horas en hacer efecto. Y lo último que podemos hacer para eliminación corporal es la terapia de reemplazo renal, hemodiálisis básicamente, que en general hay que considerarla en hipercalemia refractaria que esté sobre 6,5. Es súper efectivo, reduce 1 ml por litro a la primera hora y luego uno más en las siguientes dos, al menos. Y hay que hacer un seguimiento del potasio posterior porque puede haber una hipercalemia de rebote en términos de redistribución del líquido intracelular al extracelular. Luego hablemos de la hipocalemia. La hipocalemia está definida como un potasio bajo 3,5 y es severa cuando es bajo 2,5. La gran mayoría de las que nos toca ver es leve. Las etiologías pueden ser por baja ingesta, que tiene que ser excesiva, prolongada, porque en general el riñón es súper buen mediador de la reabsorción. Esto tenemos que sospecharlo en pacientes con anorexia o con desnutrición severa. Sí, más común tenemos una alteración en la distribución, por ejemplo, cuando usamos insulina, cuando tenemos actividad adrenérgica, por ejemplo, en privación de alcohol, por dar un ejemplo, cuando estamos usando beta agonistas, cuando hay alcalemia, cuando hay una hematopoiesis excesiva, por ejemplo, al reponer nutrientes en anemia megaloblástica o en uso de formadores de colonias de granulocitos, y existe la parálisis periódica hipocalémica, que es un trastorno familiar. Podemos tener pérdidas extrarrenales, en donde habitualmente, en el estudio que vamos a comentar más adelante, tenemos una fracción excretada de potasio menor a 10% y un potasio urinario menor a 15%. Las pérdidas no son por el riñón. Y estas habitualmente son o gastrointestinales o sudoración excesiva. La gastrointestinal es habitualmente asociada a laxantes, a diarrea crónica, a adenoma velloso. Las pérdidas renales, en donde tenemos un potasio urinario sobre 30 y una fracción excretada de potasio sobre el 10%, tenemos el estudio transtubular, el TTKG de potasio sobre 6, que es parte como el estudio anexo. Dividimos estas etiologías entre las que tienen un balance sodio positivo y un balance sodio negativo. Las de balance sodio positivo están asociadas a hipertensión. Entonces, hipocalemia con pérdidas renales con hipertensión, pensamos en hiperaldosteronismo, que vamos a diferenciar según la renina. Si tienen la renina baja, tenemos un hiperaldosteronismo primario, y si tenemos la renina alta, tenemos una estenosis de arterias renales o un tumor secretor de renina. Si ambas están bajas, tenemos que pensar en un síndrome Guti. Luego, las con balance sodio negativas tienden a ser normo o hipotensivas. Entonces es una hipocalemia que tiene pérdidas renales y que tenemos hipotensión o normotensión porque está perdiendo sodio. Pensamos en acidosis metabólica, en donde tenemos las cetosis diabéticas, las ATR1 o 2, y la acetazolamida. O si tenemos una alcalosis metabólica, podemos pensar en diuréticos de asa como la furosemida, el síndrome de Bartter. Estas tienen un anion gap urinario sobre cero y un pH urinario sobre 6,5. Hay un pH urinario alcalótico en el fondo con una alcalosis metabólica. Otra opción de donde tengamos pérdidas renales de potasio que no tenga que ver con el balance de sodio es cuando tenemos hipomagnesemia, porque el magnesio evita la salida de potasio desde la célula tubular porque bloquea el ROMK. Entonces, al no tener este bloqueo, se pierde más. Y existe también en casos de diuresis osmótica, y acá vamos a tener un TTKG, este estudio que hablamos de la gradiente transtubular de potasio, que va a estar bajo 3. Existe por último la pseudohipocalemia, que en el fondo ocurre particularmente en leucemias, que es cuando tenemos muchas células en nuestra toma de muestra, entonces se mantiene el metabolismo celular activo y hay como shift intratubito. Sobre la clínica de la hipocalemia, principalmente fatiga, parestesias, parálisis, que puede ser incluso diafragmática en casos severos, mialgias, calambres, rhabdomiolisis si es que se asocia a ejercicio, arritmias, que son las que más nos preocupan junto con la parálisis diafragmática, un hilo dinámico y siempre tenemos que buscar la causa, vamos a ir a preguntar dirigidamente por diarrea, que es de las más comunes que nos toca ver, diuréticos, en caso de que esté usando, o en caso de realimentación. El síndrome de realimentación también es una causa de hipocalemia. Sobre el laboratorio que le vamos a pedir, en el fondo, el estudio que le vamos a hacer, similar al previo, vamos a ir con gases de sangre, pero ahora vamos a ir dirigidamente al estudio urinario.
La creatinina y el potasio urinario y sérico para hacer la fracción excretada de potasio, a grandes rasgos sobre 15% es alto, bajo 10% es bajo. Vamos a solicitar magnesio, por lo que ya comentamos. Se puede tomar un potasio urinario en 24 horas, en donde si tenemos una pérdida sobre 30 miliquilentes por día, la pérdida es renal, pero bajo 25 se considera extrarrenal. Y el TTKG que hemos comentado previamente estima la reabsorción tubular proximal del potasio. ¿Ya? Si está sobre 6, la pérdida del potasio es por el nefrón distal. Y si está bajo 3, es un síndrome de Fanconi o diuréticos osmóticos. Se puede estudiar el balance renal de sodio para estimar, perdón, la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si es que hay una fracción excretada de nitrógeno ureico de sodio en el fondo baja, el balance es negativo, y si es que está alta, el balance es positivo. El tratamiento que le vamos a dar a los pacientes con hipocalemia. Al igual que en la hipercalemia, lo primero va a ser un electrocardiograma cuyos cambios que vamos a buscar es un aplanamiento y prolongación de la onda T, aparición de la onda U. Eventualmente se puede invertir la onda T, causar un infradesnivel del ST y prolongar el QT. Nuevamente el riesgo de arritmias es alto en la medida que baja más el potasio. El objetivo de esto es prevenir las complicaciones letales, reponer el déficit de potasio, diagnosticar y corregir la causa. La urgencia de suplementación depende de la velocidad de instalación del cuadro, del riesgo de arritmias o de isquemia que ocurra en relación a esto, del QT prolongado, en el fondo los cambios electrocardiográficos que damos. Si la hipocalemia es leve, que es la más comúnmente que vemos, que se define con hasta 3 miligramos por litro de potasio, el aporte puede ser bioral si es que el paciente lo tolera, donde tenemos varias opciones. Está el cloruro de potasio, que en el fondo es la ampolla, que se puede dar cada 8 horas, el gluconato, citrato, fosfato. Hay varias presentaciones, la verdad. También hay pacientes que se van a beneficiar del uso de diuréticos ahorradores de potasio, que son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona. Si la hipocalemia es moderada a severa, que esto ya en el fondo es bajo 3 miligramos por litro, se prefiere utilizar un aporte endovenoso, que también es utilizable si es que tengo mala tolerancia oral, pero acá es perentorio por el tema de la gravedad. Vamos a monitorizar al paciente con monitoreo electrocardiográfico y le vamos a dar un aporte endovenoso que no puede superar una velocidad de 20 miliquilentes por hora, a menos que el riesgo sea vital, y ahí lo podemos apurar hasta 40 miliquilentes por hora. Y la concentración máxima de la solución que yo le voy a estar dando al paciente es de 40 miliquilentes por litro si es que le estoy dando por vía venosa periférica. Esto puede aumentar si es que el paciente tiene un acceso central. A estos pacientes siempre vamos a dar aporte de magnesio. Eh, Hay algunas publicaciones que respaldan uso indiscriminado, otras que según metas, pero en la práctica clínica muchas veces no tenemos el magnesio a disposición inmediatamente y preferimos reponer con magnesio y controlar después. Eh, no, por si acaso, estas soluciones que se entregan endovenosas siempre son con suero fisiológico y no con suero glucosado, porque hay un aumento en la secreción de insulina en relación al suero glucosado, como hablamos en la sección de hipercalemia.